Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a hablar sobre otro capítulo de fenómeno de transporte, transferencia de cantidad de movimiento. Lo que vamos a ver van a ser aplicaciones, en específico de tres cosas. La aplicación de la ley de Hagen, la aplicación del factor de fricción y además de eso vamos a ver una pequeña aplicación del número de Reynolds. Entonces lo vamos a ver plasmado un problema que me dice, uno de los métodos para determinar la viscosidad de fluidos consiste en medir la velocidad del flujo y la caída de presión a través de un tubo capilar. En una determinación se obtuvieron los siguientes datos experimentales. Considera además de todo esto que presenta flujo laminar. Me dice que la longitud del capilar, primero que nada un capilar es un tubo cilíndrico muy delgado. Entonces la gráfica va a responder a eso. Un tubo cilíndrico bastante delgado. Como primer dato me dice la longitud del capilar es de 0.5 metros. Quiere decir que el largo del capilar es 0.5 metros. Además de eso, la densidad del fluido es 955,2 kilogramos sobre metro cúbico. Me dice el problema que se midió una caída de presión. ¿Entre qué puntos? Entre el punto de entrada del fluido y el punto de salida del mismo. Y me da el dato. La caída de presión quiere decir la diferencia de presión entre ambos puntos es de 4,829 por 10 a la 5 pascales. Además, el fluido tiene una velocidad de 1,77 metros sobre segundo. Y el capilar tiene un radio de 7,51 por 10 a la menos 4 metros. Ese sería entonces mi radio del capilar. Entonces vamos a tener que analizar las consideraciones. En primera instancia me dice considere que el flujo es laminar. Como segunda instancia vamos viendo que es un experimento realizado en un capilar. Y por último, me proporciona una diferencia de presión. Entonces cuando nosotros tengamos estas tres características, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es la ley de Hagen, porque sabemos que es una ley que nos permite calcular la velocidad media cuando se hace circular un fluido a través de un cilindro muy delgado y este además presenta régimen laminar. Entonces vemos que me dice que la velocidad media es igual a la diferencia de presiones por el radio al cuadrado sobre 8 viscosidad por L. Nosotros lo que buscamos en todo esto, ¿qué era lo que me decía? Uno de los métodos para determinar la viscosidad, entonces me está diciendo que todo esto se realizó para determinar la viscosidad del fluido. Entonces lo que voy a buscar hacer es la viscosidad. Despejando la viscosidad veo que tengo la diferencia de presiones. Tengo el radio del capilar. Además de eso, tengo la longitud del tramo del capilar y la velocidad media con la que circula el fluido. Si nosotros reemplazamos todo esto, la diferencia de presión es 4,82 por 10 a la 5 pascales. El radio 7,51 por 10 a la menos 4 metros. La longitud 0,5 y la velocidad media 1,77. Al hacer nuestro respectivo eliminación de unidades, me queda que la viscosidad dinámica de este fluido es de 0,03846 pascales por segundo. Entonces esa sería una pequeña aplicación de la ley de Hagen. Entonces, en segunda instancia vamos a ver este siguiente problema que me dice un fluido de densidad ρ y viscosidad μ fluye por una tubería de diámetro d. Entonces vamos a analizar primero mi gráfico. Fluye a través de una tubería. La tubería tiene diámetro d. Y además de eso, tiene una longitud L, dispuesta en forma horizontal. Suponga que el flujo es laminar, quiere decir que se va a dar lentamente. La velocidad media y me da la expresión de la velocidad media. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? Me dice, inciso A, ¿cuál será la expresión del caudal volumétrico? Inciso B, para asegurar un flujo laminar, determine el valor del factor de fricción máximo. E inciso C, ¿de qué depende el número de Reynolds? Entonces vamos a analizarlo. Tenemos el siguiente cilindro, o el siguiente segmento de tubería. Me piden el caudal que circula a través del mismo.
tenemos que recordar que el caudal va a ser igual al área del flujo por la velocidad media. En el problema vemos que me dio una expresión de la velocidad media. Entonces lo que me faltaría sería el área de flujo. En el caso de una tubería o un cilindro, el área de flujo equivale al área de la circunferencia del diámetro de la tubería. O en este caso la vamos a expresar en función del radio. ¿Por qué la expresamos en función del radio? Porque la velocidad media me la da en función del radio. Entonces el área va a ser pi por radio al cuadrado. Una vez nosotros ya tenemos el área y tenemos la velocidad media, podemos reemplazar en el caudal el área pi por radio al cuadrado y la velocidad media la expresión que me dieron en el problema. Acomodando me queda que el caudal volumétrico va a ser igual a una diferencia de presiones por pi por radio a la cuarta sobre 4 viscosidad dinámica por longitud. Listo. Entonces vemos que este problema es más que todo un problema de planteamiento, no analítico, o sea, no tiene números. Como inciso B teníamos hallar el factor de fricción máximo asegurando flujo laminar. Entonces tenemos que recordar cuál es la expresión del factor de fricción en función del número de Reynolds. En este caso le puse 64 sobre el número de Reynolds, pero realmente el factor de fricción para un flujo laminar, o el modelo que vamos a tomar en fenómenos de transporte, es 16 sobre el número de Reynolds. Entonces, nosotros sabemos que para asegurar régimen laminar, nuestro número de Reynolds tiene que ser menor o igual a 2100. Entonces vamos a tener que hacer una gráfica en la cual se evalúe la dependencia del factor de fricción en función al número de Reynolds. Sabemos nosotros que menor a 2100 tenemos un régimen laminar y mayor a 4000, es decir, en este sector de la derecha, tenemos un régimen turbulento. Lo que nosotros queremos saber es cómo se comporta el factor de fricción en función al aumento del número de Reynolds. Como aquí el número de Reynolds está dividiendo, quiere decir que cuando nuestro número de Reynolds aumente, nuestro factor de fricción va bajando. Si analizamos el turbulento me quedaría lo siguiente, pero en este caso solamente quiero analizar el laminar. ¿Qué es lo que puedo ver en el comportamiento del mismo? Cuando el número de Reynolds está aumentando, veo que el factor de fricción decrece. Entonces puedo decir que cuando el número de Reynolds aumenta, el factor de fricción disminuye. Es decir, son inversamente proporcionales. Entonces, si uno quisiera el valor máximo del factor de fricción, me doy cuenta que lo tengo cuando el número de Reynolds es lo más chico posible. En este caso, ¿cuánto debería ser el número de Reynolds para que el factor de fricción tome su valor máximo? Vemos que a medida que se acerca al cero, va subiendo y va subiendo y va subiendo. Quiere decir que mi factor de fricción máximo se da cuando el número de Reynolds tiende a cero. Y si este tiende a cero, el factor de fricción, sabemos que todo número dividido entre cero tiende a infinito. Entonces mi valor de factor de fricción máximo va a ser infinito, considerando que yo quiero asegurar flujo laminar. Analicemos el número de Reynolds, porque me pregunta de qué depende el número de Reynolds. Vemos que depende de la viscosidad, es decir, tiene que ver con las propiedades viscosas, depende de la densidad, de la velocidad de flujo y del diámetro de la tubería o del sistema al que va a pasar. Entonces quiere decir que depende de las propiedades convectivas del sistema. Entonces podemos decir que el número de Reynolds depende de las 4 cosas que son viscosidad, densidad, velocidad y diámetro. En otras palabras, propiedades viscosas y propiedades convectivas. Y como tercer problema tenemos lo siguiente. Me dice, se tiene un fluido A que presenta una velocidad que presenta una viscosidad el triple que otro B. Determine la relación de la velocidad de A respecto de B. Considere que ambos fluyen a la vez en un tubo horizontal de longitud L, bajo la misma diferencia de presión. Además, ambos fluidos tienen la misma densidad y el mismo régimen de flujo. Entonces voy a anotar datos A y datos B.
Como primer dato me dice, la viscosidad del fluido A es el triple de la viscosidad del fluido B. Además, me pide hallar la relación de velocidades, quiere decir velocidad de A entre velocidad de B. Siempre que a nosotros nos pidan una relación, significa que nos piden una división. Me dice que ambos fluyen por tubos iguales, quiere decir que los diámetros de la tubería de ambos tubos, en el que fluye A y en el que fluye B, son lo mismo. Además, considera que tienen la misma densidad. Pero el dato más importante me dice, ambos tienen el mismo régimen de flujo. ¿Qué es lo que nos caracterizaba el régimen de flujo? Exactamente, nos lo caracterizaba el número de Reynolds. Entonces quiere decir que el Reynolds del fluido A va a ser igual al número de Reynolds del fluido B. Si nosotros reemplazamos en función a la definición, ¿qué nos queda? Que densidad de A por velocidad de A por diámetro de A sobre viscosidad dinámica de A va a ser lo mismo pero respecto a B. En este caso, tenemos según los datos que ambos tienen la misma densidad, entonces se simplifican. Además, ambos recorren la misma tubería, entonces el diámetro es idéntico, también se simplifica. Nos queda lo siguiente. En el caso de la viscosidad de... Aquí por ejemplo hay un error. En este caso nosotros sabíamos que la viscosidad de A era el triple de la viscosidad de B. Entonces eso lo van a modificar ya. Entonces se van a simplificar las viscosidades dinámicas. Y me va a quedar entonces que la velocidad de A sobre la velocidad de B representa un tercio. Entonces cualquier duda que tengan me la hacen saber si no sé con la confianza de hacerlo. Van a tener cuidado acá, porque me equivoqué al reemplazarlo. Aquí me decía que la viscosidad de A era el triple de la viscosidad de B. Y yo lo reemplacé al revés, ¿no? Entonces corrigen ese error y el mismo procedimiento.